Pues por favor silencio, empezamos ya. Buenas tardes, bienvenidos a otro Viernes Cultural de la Falange. Como siempre os comunico lo que serán las próximas jornadas. El 6 de julio no habrá nada porque posiblemente se coincida con fútbol y aquí la gente preferirá el fútbol antes que escucharnos. Luego el siguiente, sí, el día 13 de julio, cerramos ya curso con la presentación del libro Millán Astray, fundador de la Legión, escrito por Nico Roa. Como sabéis, el 13 de julio es el aniversario de un asesinato de Estado, por lo menos de partido de Estado, de José Calvo Sotelo. Me figuro que también se hablará algo de él del asesinato del jefe de la oposición. Y bueno, hoy tenemos con nosotros, si no por primera vez, por fortuna, a Pío Moa. Como sabéis, periodista, escritor, participa y colabora en varios medios, es director del programa Cita con la Historia en Radio Inter y hoy nos viene a hablar, bueno, principalmente de un libro, La Reconquista y España, o sea, no la Reconquista de España. Ya sabéis que los íberos, romanos, cristianos eran muy malos, y había una gente muy buena con turbante que se los echó y por desgracia no estamos como en los países islámicos ahora por culpa de esta banda de bestias que eran los futuros castellanos y luego los futuros españoles. Yo creo que Pío va a decir algo bastante contrario a lo que yo estoy diciendo ahora, y perdonadme la ironía. Y luego trae otro libro que ya lleva tiempo en la calle, pero que es muy interesantísimo, y nos viene ahora que ni para el pelo para lo de la memoria histórica, que son los mitos de la Guerra Civil. El de la Reconquista y España vale 24,90 euros, y el de los mitos de la Guerra Civil 11,90. Y bueno, daros la enhorabuena porque os veo a todos sin disloques, sin fracturas, ya que están las calles tan llenas de aceite y habéis podido venir erguidos. Esperemos que la vuelta tengáis el mismo éxito, por lo menos de salud. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y escuchamos con interés a Pío Moa. Pío, te escuchamos. Bueno, el motivo de escribir este libro sobre la Reconquista es que es un proceso histórico que es único en la historia, no solo de España, sino en general, en Europa y del mundo, porque realmente cuando el Islam se ha impuesto en algún sitio, no ha habido manera de echarlo. El caso de España es muy excepcional y, por otra parte, es un problema muy actual por dos razones, o por tres. Primera, porque sin él no se entiende lo que es España. En segundo lugar, porque hay un proceso, hay un intento de negar la Reconquista sistemático a partir de la universidad y de otros medios, y de negarla o de denigrarla. Y luego porque hay mucha gente que cree que sabe de qué va y creo que no suele ser así. O sea, 4 tópicos y poco más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en primer lugar ¿por qué se llama Reconquista? Porque algunos dicen que o sea que es una palabra, el término Reconquista es relativamente reciente, es de principios del siglo XIX, pero describe muy bien lo que fue. Antes se solía llamar restauración, porque se restauraba el reino anterior, el reino hispanogodo, ¿no? Pero Reconquista es mucho mejor, porque implica el aspecto bélico que tuvo. O sea, fue una lucha bélica, militar, fundamentalmente, que terminó, pues más o menos, reconstruyendo el estado anterior que destruyeron los islámicos, que era el estado hispanogodo, y esto fue además un proceso extremadamente difícil porque lo más lógico habría sido, dadas las circunstancias, que la península ibérica hubiera quedado dividida en 4 o 5 reinos opuestos entre sí, aunque de cultura similar, opuestos entre sí y objeto de los manejos de otras potencias más importantes. Esto no ocurrió debido a la importancia, a la influencia ideológica, vamos a llamar así, del reino del recuerdo y la evocación del reino hispanogodo de Toledo. Hay que tener en cuenta que fue un reino que era el mejor estructurado y el más avanzado de Europa en aquella época. Era culturalmente también, era el primero después de Italia,
Lo que pasa es que Italia tuvo una mala suerte de no tener un rey como Leovigildo o algo por el estilo, ¿no? Y en España, España es una nación desde Leovigildo, no desde los godos, porque los godos llegaron como un pueblo extraño y bárbaro que había recorrido ya media Europa y que podía haberse seguido migrando a otro lado, ¿no? No se identificaba con la idea de España, pero desde Leovigildo sí, y con Recaredo también. E importa esto tener en cuenta a la hora de hablar de la Reconquista, porque casi siempre se dice que empieza con Recaredo. No, señor, es una cuestión política, también religiosa, íntimamente relacionada, pero que no son lo mismo. Una prueba de ello lo tenemos en que la obra de Leovigildo estuvo a punto de ser destruida por su hijo Hermenegildo. Hermenegildo es el bueno y el santo de la Iglesia, pero estuvo a punto de destruir efectivamente la obra unitaria de su padre. En cambio, Recaredo la completó. Es la diferencia, es decir, no es lo mismo. Luego, la importancia de este reino y la forma casi increíble como quedó destruido han dado lugar a muchas especulaciones. Y luego la longitud, el largo tiempo que duró la Reconquista ha hecho que algunos se hayan dedicado a especular, por ejemplo Ortega y Gasset diciendo tonterías, la verdad es que dijo muchas tonterías políticas e históricas, y decía que cómo se puede llamar Reconquista a un proceso que duró 8 siglos. ¿Y por qué no se puede llamar Reconquista a un proceso que duró 8 siglos? Si antes, si el Islam fue expulsado, si volvió a haber un país católico, un país de derecho romano, un país que la gastronomía del cerdo y del vino, por poner hechos anecdóticos, en que no existía la Sharia, en fin, evidentemente se volvió a lo que fundamentalmente era el reino hispano-godo. Es así, por tanto, es lógico llamarle Reconquista. Insisto en que hay mucha gente que lo niega, pero es una evidencia. Tienen que negarlo en español, no lo pueden negar en árabe, que es lo que al parecer les gustaría, ¿no? La universidad en España últimamente, desde hace ya bastante tiempo, está muy estragada, de tal manera que se plantean a veces problemas bizantinos, como este, de si hubo o no hubo Reconquista. Claro que lo hay, por las razones que he dicho. Bien, la Reconquista en el libro es una relectura de aquel proceso. Es una relectura en dos aspectos. Plantea, por una parte, la separación entre la religión y la política. Esto es muy importante y vamos a ver de qué modo. La Reconquista es un proyecto político. Es el volver a reconstruir un reino, una nación. Una nación no es más que una comunidad cultural bastante homogénea con un estado propio. Y esto, insisto, viene desde Leovigildo. Bueno, pues durante la Reconquista vemos, así como hemos visto entre Leovigildo y Hermenegildo, pues en la Reconquista vemos una tensión similar. Yo empleo el término tensión en el sentido de dos cosas que son opuestas pero complementarias al mismo tiempo. O sea, que no hay identidad entre ellas, pero hay complementariedad. Bueno, pues esto lo vemos muy bien porque hay un momento, cuando la toma de Toledo, en que la herencia cultural hispano-goda se diluye un tanto e influye sobre todo los francos, la influencia franca que viene por Cluny, viene por Borgoña y viene por el papado. O sea, el papado, la influencia de Cluny, del papado y de Borgoña son la causa de que Portugal se separase del resto. O sea, viene de ahí. Por lo tanto, la identidad entre catolicismo y Reconquista no es del todo cierta. Son muy complementarias, pero hay también una tensión entre ellas y una oposición. Otro aspecto que he señalado y que me interesa mucho, porque creo que da una idea de los vaivenes de España, incluso hasta ahora mismo, que eso es una hipótesis que yo tendría que desarrollar más, pero que intuyo que por ahí van los tiros, es la tensión entre la herencia hispano-goda, que es lo propiamente español, y las influencias francas o francesas que en algún momento diluyen esta herencia.
Como digo, con el reino hispano, perdón, con la caída de Toledo, que fue un hito fundamental en toda la Reconquista, claro, pero entonces lo que encontramos es que de repente el Camino de Santiago, que era una creación del reino de Oviedo, el Camino de Santiago se apoderan de él los francos. O sea, de repente el papado y Borgoña imponen en todo el Camino de Santiago, que era la zona más próspera del país, pues autoridades religiosas y también políticas que son ajenas, son completamente extrañas. O sea, ni uno es español, o sea, muy pocos son españoles. Casi todos los abades, los principales jefes religiosos son de origen franco. Esto en parte fue beneficioso porque la cultura de Cluny, el románico, pues indudablemente fue la gran cultura de Europa en aquella época y en muchos aspectos era superior a lo que ya se había hecho aquí desde Oviedo, León, etc. Pero tuvo un coste muy serio para España, que fue la pérdida de muchos aspectos anteriores, porque vino acompañado de un cierto desdén hacia lo que era más típicamente español. Por ejemplo, la liturgia llamada mozárabe, que en realidad es visigoda, o hispanogoda mejor, pues fue sustituida por la liturgia romana, y así muchísimas otras cosas. Ya digo, la influencia política y de todo tipo. Tuvo un coste político y en parte cultural muy alto, cosa que, por ejemplo, no se produce con la influencia italiana cuando llega el Renacimiento. La influencia italiana es muy importante porque se combina muy bien con la herencia hispanogoda. Bueno, a lo largo de la Reconquista vemos oscilaciones entre unas etapas que son más de reconquista y otras que no lo son. Digamos que al papado la Reconquista no le importaba demasiado. Le importaba que el Islam saliera de España, pero si en el proceso se creaban varios estados, bueno, eso al papado no le importaba mucho. A los francos pasaba lo mismo, no hay más que tener en cuenta la diferencia entre la marca hispánica y el reino de Oviedo. El reino de Oviedo es rápidamente expansivo, va a reconquistar, se apoya claramente en la herencia hispanogoda, mientras que la marca hispánica, que fue montada por los francos, era meramente defensiva. Era una barrera para defender a Francia de invasiones islámicas y no pretendía ir más allá. O sea, tardó por eso casi 3 siglos en incorporarse a la reconquista efectiva. Bien, pues esta oscilación, o sea, cuando llegan los reyes católicos, después de muchos vaivenes, los reyes católicos imponen ya una política muy claramente unitaria, una estrategia magníficamente planeada, que es además un fortalecimiento de lo godo. Entonces español y godo eran sinónimos, se consideraban sinónimos, no en el sentido étnico, claro, pero en el sentido del recuerdo de la España hispanogoda, ¿no? Y esto es una cosa que además es curioso que va acompañada de una hostilidad muy fuerte hacia Francia, una hostilidad que se hereda de Aragón. Castilla había estado en general aliada con Francia en la Guerra de los 100 años, y es importante aquí otro detalle que casi nunca se tiene en cuenta, y es como Aragón por una parte llega a ser una gran potencia naval en el Mediterráneo, digamos en competencia con las ciudades italianas, ¿no? Pisa, Génova, etc., ¿no? En cambio Castilla llega a hacerse la primera potencia naval del Atlántico. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en que la flota castellana pues, es capaz de derrotar a la inglesa en varias ocasiones, incluso con fuerzas, o sea, los ingleses habían destrozado a la armada francesa en la Guerra de los 100 años, y los castellanos a su vez destrozaron a la armada inglesa, incursionaron y saquearon el sur de Inglaterra, llegaron hasta cerca de Londres, incluso obligaban a pagar tributo a poblaciones de por allí, e incluso llegaron a vencer no solo a los ingleses sino a los alemanes, o sea, de la Liga Hanseática, una batalla interesante
en la que la flota combinada inglesa y alemana pues, fue derrotada por los castellanos. De tal manera que la Liga Hanseática no podía comerciar en el Golfo de Vizcaya sin permiso de Castilla. Esto es interesante porque cuando España descubre América, pues no lo hace así de la noche a la mañana, como si no había ya una experiencia naval muy importante, etc. Por otra parte, incidentalmente, aunque este no es el objeto del libro, hay que decir que si uno pregunta a cualquiera sobre cuál es el país con un historial naval más importante de la historia, dirán que Inglaterra. Y no es así, es España. España es el país, los barcos españoles fueron los que cruzaron el Atlántico, descubrieron América, descubrieron el Pacífico, lo atravesaron, dieron la vuelta al mundo, etc. ¿no? Y sobre esa base fue sobre la que trabajó Inglaterra posteriormente, ¿no? Solo que habían hecho los españoles, que ya digo es un caso único en la historia, y sin embargo aquí apenas se le aprecia. Pero bueno, nos hemos desviado un poco del tema. El caso es que, como digo, a lo largo de la Reconquista vemos un proceso constante de disgregación y de integración. La disgregación viene en parte por influencia francesa, también por influencia de la costumbre francesa de dividir los reinos entre los hijos. Francia durante todo ese tiempo es un país que está ampliándose, rompiéndose, es un país que realmente no funciona, vamos. Recibe grandes palizas de los ingleses, a su vez luego los consigue expulsar, pero vamos, es un país casi en perpetua disgregación. Tiene una serie de pequeños estados, ducados, etcétera, que son prácticamente independientes, ¿no? Entonces, esa parte de eso también se ve reflejada aquí en España. Insisto, la herencia final fue la secesión de Portugal. Y lo que ocurre es que si nos apartamos de la época de la Reconquista, yo creo que podemos distinguir épocas, por así decir, godas o hispanogodas y épocas francas. O sea, la época de los reyes católicos y los austrias es claramente hispanogoda, ¿no? España desarrolla una cultura original, propia, aparte de todo lo que hace, descubriendo el mundo, etc. Y en el siglo XIX, en cambio, hay una decadencia, llega un momento en que el país se anquilosa, eso es verdad, más o menos a mediados del siglo XVII, y luego viene el siglo XVIII, que es un siglo francés. No es que sea exclusivamente francés, pero lo que predomina es la cultura francesa, un poco como cuando se conquistó Toledo. Después viene el siglo XIX, que es anglo-francés. España además desciende a una posición muy secundaria, ya es una potencia de tercer orden, y es un siglo curiosamente pues, anglo-francés. España en gran parte se convierte políticamente en un protectorado inglés y culturalmente pues sigue las modas de Francia simplemente. Creo que en este periodo, desde la invasión francesa, que nos deja además un país dividido, porque otra cosa importante es recordar que España había sido el país internamente más estable, con menos guerras civiles y menos problemas de Europa durante 3 siglos. Y es en el siglo XIX cuando empiezan las divisiones, las guerras civiles, etc. Y esto es muy interesante porque coincide con una etapa en que la herencia hispanogoda, vamos a llamarlo así, pues es muy debilitada. Una cosa que permanece hasta hoy en cierto modo, ¿no? Hay una excepción, que es el periodo de Franco. El periodo de Franco, España es un país independiente de nuevo, es un país que se hace respetar por mucho que les fastidie a todos. O sea, España, Franco derrotó a un frente popular, no era ninguna democracia, era un frente popular que se componía de totalitarios y de separatistas, derrotó luego al maquis, se mantuvo neutral en la guerra civil, en la guerra mundial, que derrotó al maquis, derrotó el aislamiento, que era una medida criminal que pretendía hambrear a España, lo derrotó también, y al final tuvieron que aceptarlo en las Naciones Unidas. Derrotó a Inglaterra en la ONU, en relación con Gibraltar, etc. Era un país respetable y que se hacía respetar. Hoy día, desde luego, ya no es así. Y, en fin, digo esto porque en relación con la Reconquista, insisto en que esto es una hipótesis, no es algo que yo haya desarrollado bien, pero quiero desarrollarlo porque esta oscilación
entre épocas propiamente españolas y épocas de excesiva influencia externa, pues creo que caracterizan bastante la historia de España, y eso se ve muy bien en la Reconquista. Hay que decir que no hay ningún país que viva aislado, o sea, la cultura de todos los países influye unos en otros, eso es indudable, pero no es lo mismo asimilar influencias exteriores que ser asimilado por ellas. Hoy día la influencia anglosajona es tremenda, es una verdadera colonización cultural, ¿no? Y casi nadie quiere darse cuenta de ello, pero es así. Y entonces, pues, estos aspectos en el libro son los que he desarrollado. Por una parte, la tensión integradora y disgregadora a lo largo de la Reconquista. Por otra parte, la tensión entre la religión y la política, que no son lo mismo, ni mucho menos, y hubo conflictos importantes entre ellos. Por otra parte, la tensión hispano-goda y franca. Esto creo que da una visión muy distinta de lo que fue la Reconquista. También en el libro me he dedicado a demoler el mito de Al-Ándalus, que es muy importante. Hoy día Al-Ándalus se ha convertido, no solo en España, en USA, en Inglaterra y por ahí, una especie de modelo de la sociedad que se quiere crear. Una sociedad LGTBI. Sí, lo consideran así, y eso que era un país islámico, ¿no? Una sociedad, como ellos dicen, tolerante y no sé cuántas cosas, ¿no? Una maravilla de sociedad. Bueno, la verdad es que Al-Ándalus era un poder extremadamente despótico, extremadamente tiránico, basado en un ejército que se componía, en un ejército extranjero, se componía de bereberes y esclavos de origen eslavo, muchos de ellos también negros, ¿no? Y esta característica se ve muy bien cuando el califato estalla en las taifas, ¿no? Se disgrega. No hay ni una sola taifa, o quizás alguna menor por un momento en el Algarve, creo, de muladíes. Los muladíes eran los antiguos españoles o hispanos islamizados, que era la mayoría de la población entonces, pero ninguno de ellos tiene el poder. Todas las taifas son o árabes, o bereberes, o eslavas, porque estos eran los que tenían el ejército y los que dominaban el ejército. Y todo Al-Ándalus se basaba en el ejército. Era un despotismo militar tremendo sobre la población, que ni luchaba ni cortaba, fuera cristiana, llamada mozárabe, o fuera muladí. Bueno, pues hay otro aspecto, y es la cultura. Siempre se habla de que la cultura de Al-Ándalus era superior a la de los reinos cristianos, y durante un tiempo fue así. Me refiero a la cultura, hay que distinguir dos culturas. La cultura de élite, que es la cultura, pues yo que sé, del arte, de la literatura, del pensamiento, de la ciencia, etc. Pues en esto, hasta el siglo XII más o menos, pues Al-Ándalus era más fuerte. No solo que los reinos cristianos de España, sino incluso de Europa, ¿no? Porque aunque las invasiones islámicas fueron muy destructivas al principio, después consiguieron asimilar y dar el sello islámico a una herencia cultural que ya había previamente en esos países, sobre todo en España y en Persia, ¿no? Y recogieron la cultura clásica, bueno, la griega sobre todo, parte de ella, no toda, la literatura no, y le dieron el sello islámico y aportaron también nuevos conocimientos científicos y técnicos. Bien, esto es cierto, pero a partir del siglo XII, XIII, cuando se desarrollan en Europa, y por supuesto en España también, las universidades, las cosas cambian. La cultura islámica queda anquilosada, paralizada, por así decir, mientras que la cultura española y europea pues va acumulando y creciendo y superando por completo a Al-Ándalus. Pero hay además otro tipo de cultura, la cultura popular, y en esa yo creo que no nos cabe la menor duda de la superioridad de los reinos españoles. Es la cultura, pues por ejemplo, que se ve desde la posición de la mujer hasta el derecho, la idea del derecho, de la libertad individual, que no existe entre los musulmanes. Es por ello el Fuero de León se puede decir que es la primera declaración de derechos de la historia europea. Las Cortes de León son el primer esbozo de un Parlamento de Europa, y todo eso sale de ahí. Y eso es la cultura popular, o sea, el derecho, las normas de vida, la forma como se relacionan,
pensemos simplemente en el matrimonio monógamo, ya implica una superioridad enorme sobre la concepción de Al-Ándalus, que era la concepción de que la mujer era una esclava sexual prácticamente, ¿no? Y una de las cosas a las que más se dedicaron pues, fue a esclavizar mujeres para venderlas en los haremes, etc. Uno de los aspectos más importantes de la economía de Al-Ándalus era el tráfico de esclavos, que venían desde el este de Europa, desde África, y que unos se quedaban aquí y otros los vendían pues, por todo Oriente, ¿no? Y dentro del tráfico de esclavos pues, estaba la esclavitud sexual de las mujeres y de chicos jóvenes, claro, porque era todavía, ¿no? En fin, si vemos, insisto en que hay que distinguir la cultura de élite, que durante un tiempo fue superior en Al-Ándalus, de la cultura popular. La cultura popular, vamos, es que no... Ellos pensarán que la suya es mejor, pero vamos, creo que objetivamente, imparcialmente se puede decir que... Y más populistamente hablando, una de caña es unos tacos de jamón. Ya. Eso es la cultura. Eso también tiene su importancia, claro. Yo creo que privarnos del jamón no. Y esto he resumido un poco aspectos esenciales del libro. Que diríamos eso, primero, la desmitificación del Al-Ándalus, segundo, estas tensiones que generalmente no se han tratado, ni por Sánchez Albornoz ni por muchos otros, son cuestiones que no han quedado claras, y luego la influencia cultural, la tensión cultural entre las raíces propiamente españolas que vienen del reino hispano-godo y las raíces que vienen del extranjero. Insisto en que asimilar aspectos culturales extranjeros puede ser muy positivo, en general lo es, pero el ser asimilados ya es mucho menos positivo. Realmente estamos siendo asimilados por la cultura anglosajona. Y creo que con esto les he hecho un resumen aceptable del libro. Muchas gracias, Frío. Bueno, ahora vamos a empezar unas preguntas. Me voy a colar. Ahora que has hablado de la invasión cultural, a mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, a través de la reina Juana se transmite la casa de los Trastámara a Europa. ¿Por qué aquí en España nos cerramos tanto en los Austrias cuando son Trastámara igual que Austria y encima eran mayor influyentes porque eran ni más ni menos que los dos reyes católicos? Nosotros mismos hemos asimilado a los germánicos, a los austrias en lugar de los castellano-aragoneses. En aquella época fue así. Claro, hay mucha historia ridícula con eso de que por qué España, debido a los austrias, se metió en Flandes y en estos problemas que al final España se metió en Flandes y en Francia para impedir la guerra civil en España. O sea, el protestantismo lo que estaba extendiendo la guerra civil por toda Europa. Y para España era o libramos la guerra allí o aquí nos pasa lo mismo. Y efectivamente costó mucho y no fue un éxito en su mayor parte. Francia no se hizo protestante, lo que hubiera sido una tragedia para España, una tragedia absoluta. Y en Flandes pues quedamos mitad por mitad, Holanda calvinista y Bélgica católica. O sea que tampoco, pero siempre insiste en eso, en esa manía estúpida, ¿no? España no debía haberse metido ahí porque tal y que tal. Tuvo que meterse ahí porque había igual que tuvo que meterse en el Mediterráneo contra los turcos, había un expansionismo turco brutal y alguien tenía que pararlo. Y había un expansionismo protestante brutal y alguien que tenía que pararlo. Como los protestantes, ya Lutero decía que bueno, eso de las guerras civiles y tumultos y follones, que eso está muy bien. Y que lo que le criticaba Erasmo de Rotterdam, que estaba promoviendo unas grandes divisiones en la cristiandad cuando estaban los turcos al lado, él decía, no, si esto que pasa es solo el comienzo, ya veréis lo que os espera. Y efectivamente, Francia quedó paralizada durante 80 años por guerras civiles, las llamadas guerras religiosas, ¿no? Bueno, Pío, lo que nos espera es el Vaticano actual. Consecuencia de eso. Que no se olvide que hay una estatua de Lutero en pleno Vaticano. A ver, ¿quién? Bueno, Pilar. hablando de que ya hacer una pregunta, pero ahora se ha mezclado con la otra que acabas de decir ahora, sobre cómo el protestantismo se alió de alguna manera o no le importó que el Islam interviniera en Europa. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo valoras la situación actual en que tenemos lo peor de los dos mundos? El Islam por un lado y el anglo... como has dicho, el
nos Los dejó. franceses y los ingleses y los alemanes unidos con esta invasión islámica para conquistar Europa. Entonces ahora parece que se han unido lo peor de los dos mundos y contra España. Y España dentro de eso también, España Florida. Sí, eso es un problema en gran medida cultural y para eso es necesario desarrollar un discurso cultural y político que actualmente no se desarrolla. Actualmente no se desarrolla. Yo intento con estos libros pues, ir avanzando en esa dirección, porque simplemente con quejarnos y lamentarnos no vamos muy lejos, ¿no? Es igual que cuando en el problema de Gibraltar nos metemos con los ingleses. Los ingleses defienden sus intereses, no van a defender los nuestros. El problema es que nuestros políticos defienden también los intereses de Inglaterra. Claro, ahí está la cuestión. Una cuestión política que tiene también un fondo cultural esencial. Si no se desarrolla un discurso capaz de hacer frente al discurso de la gente, que son discursos que convencen a mucha gente en principio, ¿no? Porque están bien elaborados. Si no se hace eso, pues las quejas no van a servir de mucho. A ver, tú has despedido, ¿no? Facilitaron a los reyes cristianos la reconquista, las 4 o 5 cruzadas que se hicieron en Oriente. Bueno, las facilitaron, tuvieron poco que ver. De hecho, hubo también bastantes franceses que vinieron a participar en la reconquista, nobles y tal, ¿no? O sea que eso también fue un aspecto que existió. Y las cruzadas, pues, fueron un fracaso, mientras que la cruzada española fue un éxito. Es una diferencia importante. O sea, el Islam acabó con el Imperio Bizantino, acabó con Constantinopla y casi al mismo tiempo en España se culminaba la expulsión de los musulmanes en Granada. La reconquista no termina con Granada, termina con la reincorporación de Navarra, que fue unos años posterior, porque, insisto, era un proyecto político. El aspecto religioso sí termina que va muy íntimamente unidos, pero que no son lo mismo. El aspecto religioso culmina con Granada. A ver, luego sí. Sí, ¿existe un papel de los judíos en la reconquista? Bueno, los judíos al principio apoyaron la invasión islámica, aunque eso no les valió de mucho. Los musulmanes los trataron de una manera tan discriminada como a los cristianos al final, ¿no? Al principio les dieron ciertas prebendas y tal. Los judíos estaban en todos los casos como minorías no asimiladas, que de vez en cuando recibían, en fin, ataques de unos y de otros. O sea, los musulmanes los masacraron en unas ocasiones, los cristianos en otras. En algún momento los judíos de Castilla estaban en las mejores condiciones de Europa, tenían incluso sus leyes propias, etc., se les reconocían. En Cataluña los echaron enseguida, pero aquí llegó un momento en que las quejas populares eran muy fuertes, por la usura y eso, ¿no? Hubo intentos de conversión que tuvieron bastante éxito, hubo unos debates entre judíos, que unos judíos acusaban a otros. Por ejemplo, los judíos pobres, que eran la gran mayoría, eran más pobres que ratas, pues decían que los judíos ricos, que practicaban la usura, pues eran los que estaban concitando el odio de los cristianos contra todos, y que al final eran los que se convertían o los que menos eran capaces de mantener su judaísmo. Se convertían, muchos de ellos luego seguían judaizando, ¿no? Pero eso. Y entre unas cosas y otras, pues se llegó a la expulsión. Una expulsión mucho más humanitaria que la que hubo en Francia, en Inglaterra, ¿no? Que allí iban, en Inglaterra empezaron por masacrarlos y los echaron sin darles opción ni a vender sus propiedades ni nada, cosa que aquí sí se hizo. Y en Francia fue más gracioso todavía, ¿no? Porque Felipe el Hermoso, era otro Felipe el Hermoso, pues los echó de la noche a la mañana, les confiscó todo su dinero, sin dejarles llevar nada, y además, claro, ellos tenían los recibos de lo que les adeudaban los franceses, así que obligaban a los franceses a pagarle a él lo que le debían a los judíos. Estas cosas no se dieron aquí. Jesús. Yo quería saber, en relación con la batalla de las Navas de Tolosa, que fue tan importante para el avance de la Reconquista, ¿por qué el rey de León no participó directamente?
Bueno, hay que tener en cuenta que entre León, Castilla y Portugal, etcétera, había muchas rencillas y había ataques fronterizos y eso era muy frecuente. Eso pasaba todavía más entre arándaros, ¿no? Entre los musulmanes, pero entre los cristianos también pasaba mucho. Entonces ocurrió eso, que dijeron, bueno, pues apañados como podáis, no era una actitud suicida, pero también permitieron que vinieran voluntarios de León. ¿Quién más? ¿Tú otra vez? Venga. Otro poquito, sí. Venga, otro ¿Por poquito. qué se habla tantísimo de la expulsión de los judíos de España y se habla tan poquísimo de la expulsión de los judíos de otros países, donde han tenido lugar, de Rusia, hasta Italia, Francia, Inglaterra, como ha dicho? ¿Por qué no se habla de eso? Bueno, porque se ha querido hacer de eso una especie de ataque general a España, porque además se decía que, claro, eran la gente productiva, la gente que sabía manejar el dinero, la gente que, igual que se decía de los moriscos luego, ¿no? Entonces son estupideces. Yo tuve una polémica en Libertad Digital con un judío que venía, empecé a decir que Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, pues decía que la expulsión de los judíos había sido algo así como un prólogo del Holocausto. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, en la expulsión de los judíos no se mató a nadie, simplemente o se convertían o se iban. Cosa que tampoco pasó en Francia y otros sitios, allí ni le dieron la opción de convertirse, nada. Y que además era una completa estupidez mezclar las dos cosas. Entonces salió un judío también de estos fanáticos insistiendo en esto, en que claro, con la expulsión de los judíos condenó a España a la pobreza y al atraso y no sé qué. Yo dije, mire, si vamos por ahí, hay que decir que la expulsión fue expulsar a los judíos y España convertirse en la primera potencia mundial. O sea, ¿qué me cuenta usted? ¿No? O sea, que no hay una relación entre una cosa y la otra. Por otra parte, los judíos, insisto, la mayor parte eran muy pobres, vivían, casi en la miseria la mayor parte, pero había algunos que sí eran ricos y tenían poder, y además lo ostentaban, cosa que cabreaba mucho, porque venía en parte de la usura, en parte también del cobro de impuestos, etc. Y luego tenía una ventaja, y es que le daba mucha importancia a saber leer y escribir. Por eso había una proporción de judíos, médicos, y, en fin, que eran gente distinguida y que sabían llevar los negocios y eso, ¿no? Entre los judíos hay una tendencia que es cuando ven un hijo o alguien que tiene talento, le apoyan, cosa que es lo contrario de lo que se hace aquí. Así que eso explica también por qué vemos a tantos judíos por ahí. He visto a gente quejarse, bueno, es que Hollywood es judío, bueno, es que lo crearon ellos. Por eso es judío. Aún así, una de las cosas que se ha dicho a veces es que Hollywood es una industria judía que hace películas católicas para un público protestante. Es exagerar mucho, pero algo de eso hay, ¿no? Yo diría que pues, eso es algo que estaba una nebulosa prácticamente desde el principio de los tiempos. La relación que has comentado por encima de los francos para que Portugal no permaneciera dentro de la unidad que estaba fraguando en la reconquista de España y demás, ¿por qué ese interés de los francos, me ha parecido entender que porque no estuvieran al lado del reino de Castilla, del reino leonés y demás? No había un interés deliberado. Simplemente a los francos el objetivo de la reconquista les daba igual. Entonces ellos, en Francia, había una disgregación política tremenda. Es decir, los nobles eran prácticamente independientes y venían aquí y adoptaban la misma postura. Y entonces los borgoñones en Portugal pues dijeron, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo distinto de lo que hacemos en Francia? Y lo hicieron. Y luego, con la ayuda del papado, pues quedó la cosa así. Luego Portugal, con la ayuda de los ingleses, pues fue así. Pero no es que hubiera digamos, un interés deliberado. Vamos a joder la reconquista. Posteriormente sí pudo haberlo. Es decir, a Francia no le gustaba, cuando llegan los reyes católicos, Francia se asusta. Dice, esto creen ahí una potencia que nos es peligrosa. Sobre todo porque Aragón
Aragón siempre había sido enemiga de Francia, ¿no? Y entonces tratan de disgregar, de apoyarse en Portugal, de maniobrar. Cosa lógica, cuando un país está dividido en varios reinos impotentes, pues los de fuera tratan de utilizarlos a su favor. Es una de las cosas de los separatismos, ¿no? Que pretenden volver a la Edad Media, lo peor de la Edad Media, tratando de crear aquí una serie de estaditos de 3 al cuarto, que evidentemente serían manejados por los ingleses, los alemanes o los franceses, como les diera la gana, claro, unos contra otros. Eso se dio. Pero en la época de Portugal no es que fuera una idea deliberada. Era que ellos venían aquí, conseguían puestos políticos de primer orden y eclesiásticos y aplicaban lo que hacían en Francia. En Francia, Borgoña era prácticamente independiente. Normandía era prácticamente independiente y Normandía pues fue la que ocasionó la Guerra de los 100 años, que por poco acaba con Francia. A los 100 años pues los normandos invaden Inglaterra y desde Inglaterra pues reclaman la mitad de Francia o más, ¿no? Y fue una guerra interminable, ¿no? A ver, ¿alguien más? Sí, sí, no te veo, pero Nos he visto tu quieren mano. decir ahora que hubo una convivencia de las 3 razas, de las 3 culturas y demás, porque es lo que interesa, obviamente, en este momento, sobre todo, que la cultura musulmana, la judía y la cristiana estuvieron conviviendo durante 800 años. Hay cada vez más historiadores que están desmintiendo esto, obviamente, y en principio fue así. Una convivencia normal, o sea, no ya solamente de enfrentamientos políticos y demás, sino lo que era a nivel de calle, vamos. Eso no existía, ¿no? No hubo en absoluto, nada que se le parezca, ¿no? Por supuesto. En Al-Ándalus, los cristianos y los judíos vivían muy segregados, muy humillados, en una situación de completa sumisión, con impuestos especiales, los machacaban cuando les daba la gana, llegaban a acuerdos que luego cumplían o no, según les parecía. No, eso no hubo nada. Y en la parte cristiana, pues tampoco. Conforme la Reconquista avanzaba, los musulmanes o se marchaban o se les echaban. No en todas partes ni en todo momento, pero fue más o menos así, ¿no? Y la convivencia, pues era la convivencia o la tolerancia del superior, el que manda, sobre el inferior, que tiene que fastidiarse, ¿eh? Le guste o no, eso fue. Aparte no hubo apenas matrimonios mixtos entre judíos, moros, cristianos, y eso sí que sería una señal de convivencia, pero aquí nada, o sea, no hubo nada. Es que no tenía lo contrario. Sí, es todo invención, porque sí, ¿no? Ahí en el libro al principio explico un poco toda esta mitificación de Al-Ándalus, que es demencial, ¿no? Además da la impresión de que algunos dicen que no invadieron España, que es que los españoles se convirtieron, que ellos querían tal, porque eran más avanzados. Las invasiones musulmanas eran terroríficas. La yihad era terrorífica. Se basaba en el terror. Si tú te sometías, quedaba en una situación muy humillada, pero no te cortaban la cabeza. Pero cualquier resistencia, incluso muchas veces cuando se rendían, los cortaban la cabeza. ¿Por qué? Porque el terror paralizaba a los demás. Entonces, pues, en fin, esto es lo que había. Es que mientras el resto de Europa se iba a Israel, a Jerusalén, a luchar contra el Islam, nosotros la teníamos aquí dentro. Es decir, las cruzadas las teníamos aquí. Claro. Aunque casasen a Leonor Plantagenet con Alfonso VIII, como para compensar, ¿no? Efectivamente, sí. Pero estaba aquí dentro. A ver, había una relación entre los monarcas europeos, unos con otros, ¿no? Aquí unos se casaban con princesas hasta de Noruega, de todo había. Creo que tuvimos una princesa vikinga por Burgos y por ahí. Sí. Leonor de Plantagenet, una mujer de Alfonso VIII, Sí. hija de Leonor Hombre, de Plantagenet. Isabel la Católica era, por así decir, de sangre inglesa en buena parte. Tenía una buena medida de sangre inglesa, por todos esos enlaces y tal. Pero ya se considera absolutamente española, eso no cabe la menor duda. Sí, la máxima expansión del Al-Ándalus hasta donde llegó, porque hay gente que cree que solo era Andalucía. No, Al-Ándalus era todo lo que conquistaron la península, incluso en el sur de Francia durante un tiempo. Que llegaron hasta Poitiers, ¿no? Que salieron los caballeros de Carlos Martel. Por poco llegan hasta París. Bueno, allí fueron frenados
pero fue en España donde se agotaron sus energías. Y en Italia, en el sur también, las Azores, por eso también. Sicilia, Calabria, allí llegaron hasta allí. A ver, ¿quién más? Yo tengo una pregunta. Venga. No sé si vendrá o no al caso. ¿De dónde viene, dónde procede la palabra al-Ándalus? Porque yo tenía entendido que era de los cuando nos invadieron los vándalos. Bueno, hay varias teorías. Unos dicen que viene de los vándalos, cosa rara porque los vándalos se fueron de España y donde crearon un reino fue en Túnez y Argelia. Sí. Y otros dicen que se refiere a la Atlántida. Entonces son de esas cosas que no se acaban de poner en claro. Porque es que había un insulto, una palabra que decía, eres un vándalus, sí, con referencia a la invasión de los vándalos. Bueno, eso en toda Europa. Un vándalo, sí, la palabra vándalo en inglés, en francés, designa pues a un bárbaro. Sí. Yo había entendido que cuando obligan a la conversión o expulsión, si no te conviertes, en el reino de Aragón, los musulmanes los van a bautizar a la fuerza, en cierto modo, para que no se vayan, porque eran los agricultores y eran los famosos moriscos que serán expulsados en 1608 o 1609. Entonces, ¿habla usted de esto? ¿Cómo lo ve usted? No, porque no eso fue posterior a la expulsión de los moriscos, ¿no? Los moriscos, pues, quedaron por acuerdos, quedaron una población de ellos en Andalucía, en Levante y en Aragón, que incluso se desarrolló el arte mudéjar. Estos eran generalmente artesanos y agricultores, y como la repoblación a veces pues, era difícil hacerla por falta de gente, no hay que olvidar que la Reconquista empieza en la zona del norte, que era la más pobre y la menos poblada, entonces repoblar no era fácil. Entonces, ¿por qué se les expulsa? Bueno, una parte de ellos se les llevó hacia el interior o hacia Galicia o por ahí, para que no estuvieran en contacto con el Mediterráneo, ¿no? Porque en el Mediterráneo había el ataque permanente de los berberiscos, de la piratería y de los turcos. Era una cosa permanente. Ahora no nos hacemos una idea de lo que fue aquello. Eso fue ya en el siglo XVI y XVII, ¿no? Pero fue una cosa tremenda. Y estos, los musulmanes, que lo que querían era evidentemente que volviera al Andalus, pues hasta lo festejaban. Una derrota cristiana la festejaban con... Y se levantaban en armas también. Y se levantaron en armas varias veces. Entonces pues se adoptó la decisión de acabar con ese problema. Juan de Austria fue la solución, creo yo, ¿no? A ver, ¿quién más? Pero hay un cuadro muy famoso sobre la expulsión de los moriscos ahí en el puerto de Valencia, donde se ven a las familias españolas despidiéndose de los moriscos con abrazos, en fin, esa idea de que el morisco es malo y que es enemigo de España, en esa imagen que es histórica y que es una crónica, o sea, un pintor que pinta la despedida de los moriscos en el puerto de Valencia, no se ve ahí que estén ahí contentos de que se vayan, al contrario. Hombre, mira, la gente normal, los cristianos, detestaban a los moriscos, porque eran los que además conducían a las expediciones de los musulmanes para coger cautivos, etc., ¿no? Ahora, también es verdad que a los nobles, quienes los protegían a los nobles y gente adinerada, que tenían, pues eso, tenían una serie de en situación de semi-esclavitud muchas veces, pues ocupándose de la agricultura. Entonces de repente se quedaban sin esa mano de obra tan barata. Entonces es posible que les dieran abrazos. Pero la población normal... Eran los de la patera debajo de los plásticos. La población normal, seguro que no. Tienes todo ese cuadro tan entrañable, a los 2 meses se ve otra realidad, que son los más de 100.000 moriscos levantados en las Alpujarras y en Murcia. O sea, esos abrazos que se dieron ahí, unos meses más tarde, las Alpujarras y hasta Murcia, se levantaron armas más de 100.000 moriscos. O sea que entonces tan entrañable no creo que fuera la solución. Y dio muchísima guerra, Ya te digo que el hecho de mandar allí a Juan de Austria, que era el
pues quizá el general más prometedor que había, que luego tuvo que ir a Lepanto también a por ellos, a perseguirlos, pues nos estaban dando el coñazo por todo el Mediterráneo, como ha dicho Pío. O sea, está llevando bien. Luego también vino una leyenda después, alrededor de la República, con un tontolado que se llamaba Blas Infantes, que de repente se declara moro, se declara islámico, se declara andalucista, que un poco más y el sucesor de Almanzor. Bueno, pues esa hay que saber diferenciar entre la verdad, ¿no? En el siglo XIX se creó toda una especie de mitificación de los moros, de al-Ándalus, sin base histórica ninguna, pero en parte venía pues acompañada de la denigración de lo que había sido España. ¿Y con qué fin? Pues, ¿con qué fin? Se mitifica el Ándalus. ¿Por qué se mitifica el Ándalus? Pues para contrastarlo con unos cristianos y unos españoles que se les presenta como vándalos. Ellos eran los atrasados, eran los ignorantes, eran los brutos, y los otros eran una maravilla de gente. ¿Vale? Eso es estúpido, pero se mantiene, se sigue manteniendo, ¿no? Y bueno, de eso ha hablado Stanley Payne, ha hablado otra gente, de lo ridículo y falto de base que era. ¿Pero son los mismos historiadores españoles los que hacen esa mitificación del Ándalus? Muchos de ellos, y eso viene del romanticismo. El romanticismo se empieza a, pues eso, a embellecer todo lo que iba contra España, en definitiva, ¿no? Del romanticismo vienen también los separatismos. Empiezan a decir, somos una raza superior, no tenemos nada que ver con estos africanos, porque todo va mezclado de una manera... Nadie quiere ser español. Bueno, por supuesto la masa de los españoles quieren seguir siendo españoles, pero entre muchos intelectuales, etcétera, se da eso. A ver, última pregunta. Bueno, a ver, dos, venga. Tú primero y luego Pilar y ya que vamos. Sí, se ha hablado que en las capitales, cuando cayó Toledo, la capital visigoda, la tropa que se ocupaba del interior era mayoritariamente israelí, judía, bajo mando musulmán, y se pretendió hacer de Toledo la nueva Jerusalén. Según Ricardo La Cierva, en de breve historia de España. ¿Qué hay de eso? Yo creo que no hay. En primer lugar, los judíos eran una minoría muy pequeña. Lo que hicieron fue que los musulmanes, conforme avanzaban y tenían pocas tropas, porque vinieron con pocas tropas, pues necesitaban guarnición. Y la guarnición en las ciudades y tal, pues la hicieron los judíos. Pero como guarnición, como tropas, no hicieron nada. No se lo permitían además los árabes, ¿no? Eran árabes y bereberes, sobre todo, y los judíos los utilizaron, pues los pusieron al mando de las poblaciones que iban conquistando. Pero nada más, Toledo, que yo sepa, cayó en manos de los árabes, bueno, o de los bereberes, primero de Tarik, y luego de Muza, y eso fue. Ahí lo que sí hubo, parece ser, hubo la traición de varios de los dirigentes visigodos, Don Opas, el obispo famoso y cosas así. A ver, Pilar, contigo acabamos las preguntas. Eso quería preguntar yo. O sea, tú ves un paralelismo entre lo que ocurrió cuando la invasión árabe del siglo VIII con lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuánto crees que tardarán en invadirnos otra vez? Hombre, evidentemente estamos ante una situación parecida, en cierto modo, por eso también he escrito el libro, ¿no? Hay una situación que no solo afecta a España, pero España de manera especial, porque aunque no tengamos una inmigración todavía muy fuerte de musulmanes, ellos recuerdan al Ándalus, no han olvidado al Ándalus. Y mientras que en Francia nunca fue musulmana. Aún así, los franceses tienen muchos más musulmanes que España. Y aquí se irá creando una situación parecida a la de Francia, incluso más peligrosa, porque además tenemos al lado a Marruecos. Es un problema muy serio, muy amplio, que tiene que ver también con la política exterior española. La política exterior española, pues creo que debería ser la neutralidad, salirnos de la OTAN, reclamar Gibraltar en serio, etc., ¿no? Eso debería ser, porque la OTAN nos está metiendo en berenjenales peligrosos. Ahora iban a nombrar al coronel Baños como
responsable de seguridad y por supuesto no lo han hecho. ¿Por qué? Pues porque Baños ha dicho que no creía que España debiera comprometerse en operaciones que eran por interés de otros países y que no eran por los nuestros. Pues eso. Bueno, pues os recuerdo que el próximo día 6 no tenemos nada y el siguiente, el 3 de julio, Nico Roa viene a presentar el libro, el 13 de julio, perdón, gracias, de Millán Strain. Y ahora os recuerdo, 1190, los mitos del franquismo, que esto puede ser un repelente contra los pedantes de la memoria histórica, porque a esta gente hay que demostrarlos con el conocimiento. Y luego el que se ha hablado hoy, el de la Reconquista y España. Ahora, señorita, a sus funciones de mercado, y todo el que quiera, que os animo a comprar los libros que Pío los firma. Muchas gracias, Pío, te esperamos.